Aleluya. Mateo 28, en su verso 19, aquí donde el Mesías Yeshua le da un mandamiento a su discípulo y le manda y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolo en mi nombre. Y vamos a ver el desarrollo de este mandamiento tan importante en la vida de un creyente. Vamos a desglosarlo conforme a las palabras de Dios. Y vamos a ver qué enseña Romanos sobre el bautismo. De qué es el símbolo que el bautismo lleva a nuestra vida y qué tan importante es, cuándo se debe de hacer y por qué en cada creyente que cree en Cristo inmediatamente es necesario el bautismo. Vamos a ver a través de la palabra de Dios. Dice en el libro de Romanos, en su capítulo 6, en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Continuamos en el pecado para que abunde la gracia? Y Pablo vuelve y dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado desecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. Porque el que está muerto, libre está del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no mueres. La muerte no se enseñoreará más de él, porque al haber muerto, murió al pecado de una vez y para siempre, mas él vive, para Dios vive. Así también vosotros considerad que de cierto estáis muertos al pecado, pero vivo para Dios en el Mesías Yeshua. Aleluya. El bautismo es algo tan importante en la vida de un creyente que al nivel religioso hoy se le da tan poca importancia. Y a través de este mensaje yo sé que el Todopoderoso va a hablar a la vida de muchos amigos, muchos hermanos, porque a través de los años las cosas se han venido poniendo difícil en la fe. Pero vamos en este mensaje a ver qué la palabra enseña del bautismo, qué importancia tiene. Es un mandamiento que nuestro maestro mandó a su discípulo a que los llevaran. Todo el que crea, todo el que sea recatado, todo el que sea cambiado de su manera de pensar, él manda a su discípulo en el libro de Mateo 28, bautícenlo en mi nombre y luego enséñenles todas las cosas que yo les mando. Vamos a ver a través de la palabra, porque aquí en el libro de Romanos nosotros vemos cuál es el símbolo que tiene el bautismo, qué representación hace en la vida de un creyente. Representa que usted murió con Cristo y que resucitó con Cristo. Representa que usted murió al pecado y que ahora usted es una nueva criatura, que el pecado ya no se puede dominar su vida. O sea,
la representación del bautismo es algo muy importante y es muy necesario en la vida de un creyente, en la vida de alguien que Dios lo llamó del mundo de la tiniebla, que Dios lo rescató de esa vida donde vivía, a vivir una vida nueva, a hacerlo en público, a decir yo le sirvo a Cristo, yo le sirvo al que me rescató, al que ya hoy no soy un hombre diferente. Y de ahí en adelante es el Espíritu de Dios el que comienza a trabajar en cada persona, en cada amigo, en cada creyente, en cada escogido de Dios, para irles mostrando el camino por donde debe seguir. Pero es importante que nosotros como siervo de Dios, como enviado del Padre, cumplamos sus palabras, cumplamos sus mandamientos como Él nos mandó a hacerlo. No importa lo que la religión piense, no importa lo que el otro pueda decir, no, las palabras es las que te enseñan lo que tú debes hacer y en el momento cómo lo debes de hacer. Porque si una persona cree en Cristo y dura 1 año, 2 años, 5 años para ser bautizado, porque en su enseñanza el que lo está instruyendo en la palabra no lo puede santificar. El que te santificó fue Cristo. El que te rescató fue Cristo. Fuiste lavado con la sangre de Cristo. Ahora, de ahora en adelante, de ahí tienes que comenzar a cumplir sus mandamientos, a llevar la palabra como Él nos manda, a que la llevemos en nuestras vidas. Estamos muertos al pecado. Hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. En el libro de Romanos 6, en su verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El viejo hombre de pecado que vivía en nosotros, ese viejo hombre que era el que es inconforme a la voluntad de Dios, inmediatamente usted es bautizado, es como una representación de que cuando usted se sumerge en las aguas, ese viejo hombre quedó sepultado. Y de ahí nació un hombre conforme a la voluntad de Dios. De ahí nació un hombre el cual todo lo que se llama pecado, toda su vieja vida por donde usted estaba, poco a poco, poquito a poco, el maestro lo va a ir transformando. Poquito a poco, Dios le va a ir renovando sus pensamientos. Dios le va a ir cambiando la manera de pensar. Él va a ir cambiando su modo de vivir. La imagen de ese que murió y que resucitó de entre los muertos va a comenzar, aleluya, a mostrarse en la vida suya. Es por esta razón que es importante que nosotros podamos cumplir los mandamientos que Cristo manda a sus siervos, a sus escogidos, a aquellos que Él dio su vida para que fuéramos rescatados de nuestra manera de vivir. Y si como creyentes podemos comenzar a ser instruidos con la enseñanza correcta, entonces vamos a ser edificados, lo que se llama en la roca, donde pueden venir fuerte viento, pueden venir tormenta y usted va a permanecer. ¿Sabe por qué? Porque todo el que es fundamentado plenamente en la enseñanza del Maestro va a ser como hicieron aquellos creyentes del siglo I, que lo echaban en los coliseos y los leones se lo comían, que lo quemaban vivo y decían yo muero por la causa de Cristo, porque fueron edificados en la roca con una enseñanza sana, no con una leche adulterada, sino con una leche pura, que es la palabra de Dios. Cuando podemos crecer en una enseñanza verdadera, somos plantados en una roca firme que es Cristo. La palabra de Dios, bien enseñada, bien corregido, un creyente, nada en este mundo lo puede apartar de los caminos de Dios. Es la importancia de nosotros poder crecer en la palabra, que es lo importante en la vida de un creyente. No importa los milagros, las emociones,
si no está fundamentado en la roca, en la enseñanza correcta, cuando vengan los fuertes vientos, esas emociones no van a estar. Es la palabra de Dios la que nos guía, es la palabra de Dios la que nos direcciona, es la palabra de Dios la que nos fundamenta, la que podemos decirle al adversario: mira, quítate de ahí, porque yo le sirvo a un Dios que me rescató de mi viejo mundo donde yo vivía. Del viejo hombre ya no vive en mí, porque Cristo lo crucificó en el madero. Y por esto, en esta noche, yo quiero que usted que está ahí, amigo, escuchando esta transmisión, usted ponga mucha atención a lo importante que es el bautismo después que usted cree en Cristo, la importancia que tiene y cuándo se debe de hacer, porque muchos dicen que hay que hacerlo después que tú ya tienes un gran tiempo en el evangelio. Otros dicen que primero hay que enseñarte todas las cosas, que tú tienes primero que despojarte de todo lo que es pecado para ser bautizado. Son muchas maneras, muchas enseñanzas que hay. Pero vamos en esta noche a ver qué enseña la Biblia sobre el bautismo. Vamos a ir paso por paso. Porque si los apóstoles, que fueron los enviados en el siglo I, cuando el Mesías los envió en el libro de Mateo 28, a predicar el evangelio y a ser discípulos en su nombre, si ellos lo hicieron de la manera correcta, está aquí escrito en la palabra de Dios. Si ellos se llevaron de lo que el Mesías le mandó hacer, entonces aquí está escrito y nosotros podemos buscarlo, podemos ver cómo ellos lo hicieron, porque ellos no iban a desobedecer al maestro. Y en el libro de Colosenses 2:12 dice el apóstol Pablo: sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por medio de la fe, en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. Somos muertos y resucitados en el Mesías, en el bautismo. Cuando nos bautizamos, es una representación de lo que él hizo, que él murió y resucitó. Cuando usted es bautizado, es como que usted está haciendo una representación de que hoy usted es una nueva criatura, de que ya todas las cosas viejas pasaron y que de hoy en adelante usted es un nuevo hombre, que no se logra de una vez, que es un proceso, que es un camino, que es una trayectoria, pero ahora es diferente porque ahora no está solo. Ahora tiene un Cristo que le dijo que siempre iba a estar con usted, que hasta el fin del mundo iba a estar con usted, que nunca lo iba a dejar solo. Ahora Él es que te va a ayudar, porque ahora tu mente, ahora tu pensamiento, ahora eres renovado a través del Espíritu de Dios, que te dirige y que te guía a toda verdad. Porque todo creyente verdadero ya no anda solo. Todo creyente verdadero ahora tiene una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver las cosas. Aleluya. En el libro, ¿cuándo se debe hacer el bautismo? Sé que es muy importante saber esto. ¿Cuándo se debe hacer el bautismo? Después que usted cree en Cristo. Después que usted vino a Cristo, ¿cuándo se debe de hacer? Y es lo que estaba hablándole más atrás. Vamos a ver a través de la palabra cuándo se debe de hacer el bautismo. ¿Cómo lo hicieron los discípulos? Y esto lo vamos nosotros a ver en el libro de los Hechos, que es donde se comienza una predicación del evangelio y comenzaron a entrar los primeros creyentes que creyeron en Cristo. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 38, dice la palabra: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre del Mesías para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este verso del libro de los Hechos 2:38 estaba pasando un acontecimiento cuando descendió el Espíritu en el aposento alto. Ya sé que esta es una historia que muchos saben, pero en aquel tiempo sabemos que los discípulos estaban esperando una promesa. Que el maestro les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no descienda, hasta que no venga la promesa. La promesa que ya estaba hecha por el profeta Joel, que en los últimos tiempos iba a descender el Espíritu Santo sobre toda carne. Y pasó el acontecimiento en el aposento alto que desciende el Espíritu, y había multitudes porque se celebraba una fiesta. Y las personas comenzaron a preguntar, y Pedro comienza a decirle, a predicarle, pero en este verso 38, las personas ya querían saber, y ellos preguntaron, ¿y qué debemos nosotros de hacer para ser salvos? Y Pedro le da esta contesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Mesías, en su nombre. No vemos que Pedro le dice, bautícese en el nombre de fulano, en el nombre de fulano, en el nombre de fulano. No, bautícese en el nombre de Jesús. Únicamente Pedro le dice. O sea, ya ahí nosotros comenzamos a ver cuál es el hilo a seguir, cuál fue el mandato que le dan, que ellos están llevando, que Cristo le dio para llevar el mensaje. Bautícese cada uno y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese es uno de los primeros puntos que comenzamos a ver, cómo se debe de hacer el bautismo y cuándo. Porque Pedro le sigue diciendo en el verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos en aquel día como 3,000 personas. Aquí hay algo importante. En el verso 41 del libro de los Hechos, en su capítulo 2, dice que en aquel día fueron añadidos al pueblo como 3,000 personas, bautizados porque creyeron en Cristo. Pedro le dijo, lo que deben de hacer es arrepentirse y bautizarse. Y la palabra misma nos está definiendo que en aquel día fueron añadidos como 3,000 personas. Entonces usted diría, ¿cuándo debe de hacerse el bautismo? ¿Cuándo debe de hacerse este mandamiento que Cristo mandó, este mandamiento tan importante para ser discípulo a todas las naciones? ¿Cuándo se debe de hacer? Aquí estamos viendo la primer muestra de cuándo debía de hacerse. Porque muchos dicen, no, ya esa gente conocía la palabra, ya esa gente andaban sin pecado. No, esa gente eran igual que usted, igual que yo. Esa gente vivían en un mundo lleno de pecado, viviendo en fornicación, viviendo en esto. Eran personas que creyeron en Cristo por primera vez. Entonces fueron bautizados ese mismo día. Usted diría, no, varón, eso no es así. Bueno, la religión enseña que no es así. Pero la palabra de Dios muestra que fue así como lo hicieron y así es como Cristo mandó. Todo el que crea y sea bautizado será salvo. Y enséñenle todo lo que yo le he mandado. De ahí en adelante hay un proceso de enseñanza. Pero vamos a seguir viendo a través de la palabra, porque la palabra de Dios no está oculta en estos tiempos donde nosotros estamos. La palabra de Dios está visible para que todos las podamos ver y las podamos entender. No es de interpretación privada. No tiene otro que decirme lo que debo de hacer si la palabra misma me dice lo que debo de hacer. Aleluya. Vamos a seguir viendo otra prueba más de cómo los apóstoles comenzaron a llevar este mandamiento. Lo de Samaria. Vamos a ver en el libro de los Hechos 8:12. Dice la palabra, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesús, se bautizaron hombres y mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, seguía a Felipe, y al ver los milagros y las grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. En esta muestra de lo de Samaria hay algo importante. Es la misma secuencia donde los apóstoles están llevando un mandamiento que el maestro lo mandó a hacer y no lo están violando. No están llevando a las personas primero a quererlo santificar para luego cumplir el mandamiento. No, lo están haciendo como Cristo lo mandó. Creyó en Cristo, es bautizado. Esta historia de lo de Samaria, dice la palabra que Felipe, un hombre lleno de gracia, después de la persecución que tuvieron los apóstoles en Jerusalén, el pueblo que comenzó a creer en Cristo, Felipe fue a Samaria y llegó a una ciudad de Samaria y comenzó a predicar a Cristo. Y este Simón, que era un mago, era el hombre que tenía esa ciudad de Samaria, que todos creían en la magia que él hacía. Y le decían que él era un hombre con el gran poder de Dios, era un brujo. Pero cuando Felipe comenzó a predicar en Samaria a Cristo, la gente comenzaron a creer. Los demonios comenzaron a ser echados fuera. Los enfermos comenzaron a sanarse por el poder del Espíritu. Y todos creían en Cristo. Hombres y mujeres fueron bautizados. Dice la palabra que el mismo Simón creyó en Cristo y fue bautizado. ¿Cuándo? Cuando creyó en Cristo. Cuando el Espíritu Santo llegó a su vida y le dijo: usted está mal. Las cosas que usted practica están mal. Y se arrepintió y dijo: yo quiero al Salvador. El primer mandato que los discípulos comienzan a practicar es a bautizar a aquel que cree en Cristo. Y luego de ahí en adelante a enseñarle todas las cosas. Y ahí tengo otra prueba. El eunuco, 8:35, libro de los Hechos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que el Mesías Yeshua es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Qué usted diría de esto? El eunuco era un hombre que estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. No era un israelita, no era un hombre criado bajo la enseñanza de la Torá, de la ley. Era un hombre que iba a Jerusalén a celebrar fiesta, era un hombre temeroso de Dios. Pero dice la Escritura que iba leyendo el rollo del profeta Isaías en su capítulo 53 y no lo entiende. Y el Espíritu de Dios que él había enviado a Felipe a caminar por el desierto, a predicarle a ese solo hombre, Felipe se acerca a él. Le dice: acércate, se acerca, se sube a la carroza y le explica y le predica el evangelio de Cristo desde ahí, de Isaías 53. Porque el eunuco le dijo: esto que dice el profeta Isaías, ¿es de él mismo o es de otro? Pero aquel hombre, lleno del Espíritu de Dios, lleno de gracia, le dice: no, es este Cristo, este que murió y que resucitó, que nosotros estamos predicando, y cree en Cristo. Pero lo que le quiero resaltar en esta noche, ¿qué pasó con ese hombre? Con ese eunuco que no conocía de Cristo, que no era un hombre que andaba santo. No se puede decir que tenía, no, era
un hombre que creyó en Cristo y inmediatamente Felipe, dirigido por el Espíritu de Dios, voy a hacer el mandamiento que Cristo me mandó. Creyó en Cristo, puede bautizarte. Creíste de todo corazón. Si creíste, pues te puede bautizar. Es un requisito. Si creíste que Cristo es el Hijo de Dios de todo corazón, entonces te puede bautizar. De ahí en adelante te voy a comenzar a enseñar las palabras de Dios y el Espíritu de Dios te va a comenzar a guiar a toda verdad. Tú vas a comenzar a crecer, tú vas a comenzar a ser diferente. Pero lo más importante, después que creíste, ya se hizo en ti. Ahora Dios se va a encargar de hacer que tú crezcas en santidad. Que tarde en años, que tarde en meses, Dios lo puede hacer de una vez. Él puede transformarte, Él puede hacer en tu vida algo diferente inmediatamente. Pero es su voluntad la que tenemos que esperar en nosotros. Es lo que Él haga en cada uno de nosotros, como creyentes verdaderos, que no importa lo que pase en nuestra vida, yo creí en Cristo y yo voy a seguir a Cristo. La palabra es la que me fortalece y me ayuda. Porque aunque padre y madre me dejaren, con todo eso, el Todopoderoso me recogerá. O sea, la fortaleza que la palabra de Dios da a nuestras vidas nos capacita para nosotros dejar todo lo que nos aleja de Dios y seguirlo. No importa lo que pase, pero hay que hacer la cosa correcta como Él nos manda para poder tener una fortaleza espiritual, para poder crecer, para poder estar ahí en los momentos difíciles y poder decir, como dijo Eliseo, son más los que están a nuestro favor que a los que están en contra. Un hombre fortalecido del Espíritu de Dios, un hombre con una enseñanza correcta, fundamentado en la roca, no importa lo que venga. Si su enseñanza está correcta, usted no va a ser alguien de lo que hoy dicen. Yo fui cristiano, yo estuve en el Evangelio. Pena da muchas veces escuchar estas palabras, pero no es culpa, ha sido culpa de los instructores. Hay muchas personas que han cogido las palabras de Dios y como ella misma nos advierte, que sin tener el conocimiento se han hecho maestros de enseñarla, bajo la responsabilidad de cada uno, de aquel que enseñe la palabra de Dios. Hay un peso profundo y extraviar a un pueblo es fuerte, pero el Todopoderoso quiere guiar a su pueblo en estos tiempos para que sea fortalecido, para que crezca sanamente, porque cosas fuertes han de venir a esta tierra. Lo que está pasando solo son cositas. La palabra nos enseña que los días vendrán de mal en peor. Como hijos de Dios y con la responsabilidad de enseñar su palabra, no podemos enseñar mentiras, tenemos que enseñar lo que la palabra nos enseña. Las cosas van a venir de mal en peor. Como pueblo de Dios debemos de fortalecernos en su palabra, en su enseñanza, crecer en lo que Él nos manda hacer correctamente. Y eso nos va a hacer creyentes verdaderos. En el libro de los Hechos tenemos más muestras de cómo el bautismo se debe de hacer y cuándo. El bautismo de Pablo en 3 días. Pablo fue bautizado en 3 días, dice la palabra de Dios. Pablo era un fariseo que no creía en nadie y la escritura nos muestra que Pablo perseguía a los creyentes en Cristo y ejecutaba. Aleluya. Y el Todopoderoso lo cegó, lo llevó a una manera de que tuviera que reconocerlo. Y en 3 días manda a un hombre llamado Ananías y lo bautizó. ¿Cómo diría? Bueno, es que había que hacerlo porque era un mandamiento mandado por el maestro. Todo el que crea
todo el que me reconozca, todo el que me reconozca, todo el que se despoje del pecado y diga, yo quiero que tú me perdones, que tú hagas en mi vida algo nuevo, sea bautizado. Y luego enséñenle todo lo que yo les mando a hacer. Aleluya. Vamos a seguir viendo. Y Cornelio, en la casa de Cornelio, en el libro de los Hechos, en su capítulo 10, verso 47, la palabra de Dios nos enseña que dice, entonces respondiendo Pedro, ¿acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el don del Espíritu Santo, también como nosotros? Y le mandó que fueran bautizados en el nombre poderoso de Yeshua. Esa es otra muestra de cómo los apóstoles cumplían el mandamiento del bautismo. Cornelio no era un hombre del pueblo de Israel. Y en la casa de Cornelio ese día habían muchas personas, todos sus amigos estaban ahí. Que él mandó a buscar a Pedro porque se le apareció un ángel y le dijo que lo mandara a buscar. Y cuando Pedro va y le predica y le dice lo que Cristo le mandó a enseñar, el arrepentimiento de su pecado, es reconocerlo a él como Salvador, como que resucitó de entre los muertos y que está vivo. Inmediatamente creyeron, el Espíritu Santo fue derramado en su vida. Y dice Pedro, ¿y qué impide que sean bautizados? Yo no sé si está pasando por eso, pero yo te quiero decir, ¿qué impide que tú seas bautizado? Si tú creíste en Cristo. Si ya lo que tú eras no lo eres hoy. Hoy Él te está transformando. Él te está llevando a una nueva etapa. ¿Qué impide a que tú recibas ese beneficio de hacer una representación, que moriste con Cristo en las aguas y que resucitaste de nuevo? ¿Qué impide esto? Yo te quiero decir que la palabra de Dios es la que debemos de seguir. No podemos seguir hoy, hombre, porque nosotros los hombres fallamos. Nosotros los hombres nos equivocamos. Pero lo que el Espíritu de Dios nos dictó para que andemos en ello, no se equivoca. Nunca se va a equivocar. ¿Quieres que Dios trabaje en tu vida de una manera poderosa? ¿Quieres que Dios te haga dejar cosas que tú no puedes? Pon su palabra por obra en tu vida y verás grandes cosas. Comienza a practicarla. Por eso la Escritura nos manda tantas veces que no seamos oidores olvidadizos. Porque un oidor olvidadizo, dice el apóstol Pedro, que es como un hombre que se aluce en un espejo, aleluya, se ve su rostro y cuando da la espalda se le olvida cómo era. Eso es un oidor olvidadizo, que Dios le dice, mira, ya no puede andar en fornicación, mira, ya no puede hacer esto, y cuando está en el momento del acto, se le olvidó. Nosotros, como siervos de Dios, debemos de crecer en la enseñanza correcta, para que podamos entonces despojarnos del pecado. Porque si no, el pecado va a hacer con nosotros lo que quiera. Si cumplimos lo que Dios nos manda en su palabra, tal y como es, entonces seremos hombres fortalecidos en Cristo. Podemos tener la potestad para decirle a Satanás, mira, Satanás, vete de aquí, como le dijo el maestro en el desierto, que le hizo oferta y oferta, y en todas les pudo responderle, Cristo está, Cristo está. ¿Sabe qué es lo que el maestro quiere dar en esa enseñanza del desierto? De que lo que ya él conocía, de lo que ya estaba escrito, era contrario a lo que el adversario le estaba mandando. Si no tiene la palabra en ti, si la palabra de Dios no está fundamentada en tu corazón, en tu vida, eres una presa fácil del adversario para engañarte.
porque es astuto, es mentiroso. Pero tú eres un hijo de Dios. Y hoy tienes toda la oportunidad en tu vida de profundizarte en su palabra. Porque Él vive contigo, está contigo. No te deja solo. Cuando lo busca de todo corazón, puedes sentir su presencia. Cuando está ahí cada día en tu mente, porque todo creyente verdadero siempre tiene al Maestro presente. Siempre está pensando cómo le agrado a mi Salvador. Todo creyente verdadero no diloquea sus pensamientos, porque lo que Él prometió que siempre estaría contigo. Aleluya. Hoy te quiero llevar esta enseñanza, no para que contienda, sino para que vea que la palabra de Dios es la que nos muestra cómo debemos de hacer las cosas. Había una mujer llamada Lidia en el libro de los Hechos 16:14, y dice la palabra: entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Teatira y que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos. Y nos persuadió. Aquí nosotros vemos otro punto del bautismo. Lidia, en la ciudad de Teatira, donde Pablo fue enviado por el Espíritu de Dios, que le impidió que fuera a Asia para que fuera a esa ciudad de Teatira. Dice la Escritura que es una ciudad principal. Aleluya. Y allí esa mujer cree en Cristo y es inmediatamente bautizada. Yo no sé si a veces nos hacemos los tontos con las palabras, pero la palabra de Dios es tan clara, es tan abierta. Ella nos enseña lo que debemos de hacer. Los apóstoles enviados por Cristo, ellos hicieron todo lo que Él le mandó y correctamente como era. Fue bautizada, inmediatamente creyó en Cristo. Y de ahí a crecer en la enseñanza. A enseñarle, no a imponerle, a enseñarle. Porque no, es contrario imponer a enseñar. El que enseña tiene que enseñar con el ejemplo de que usted lo vive y no imponer. Dios hace las cosas. Nosotros solamente estamos mandados para enseñar lo que Él nos mandó y de ahí en adelante Él se encarga. Aleluya. El carcelero de Filipo también es otro punto que tenemos, que fue bautizado ese mismo día en el libro de los Hechos 16:33, y tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes y se bautizó enseguida, él y todos los suyos, y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Estos puntos, estas muestras de la palabra de Dios, de lo que el bautismo, cómo se debe de hacer y cuándo se debe de hacer, son más que suficientes para poder hacer lo correcto que Dios nos manda. Este carcelero de Filipo, en la palabra de Dios, era un hombre que solamente cumplía órdenes de hombre. Dice la Escritura que agarró a Pablo y Silas y lo azotó porque los magistrados lo mandaron. Y cuando lo mandaron le dijeron: enciérralo bien, guárdalo bien. Que parece que el carcelero ya hubiera oído que ese Cristo que ellos predicaban soltaba a la gente de la cárcel, porque soltó a Pedro, abría la cadena y las puertas se abrían. Entonces él dijo: bueno, lo voy a meter en el cepo y le voy a poner grillo allá adentro.
Y dice la palabra que Pablo y Silas, a medianoche, bien azotados, bien agolpeados, oraban y cantaban himnos al Dios Todopoderoso. Y los presos que estaban en ese lugar escuchaban a esa hora de la noche a Pablo y a Silas adorando. Y el Dios Todopoderoso remenió las cárceles, tembló los cimientos de la cárcel, abrió las puertas. Y este carcelero, que era el que tenía el mando de poder tener esa gente preso ahí, que no se escapara ni uno, cuando vio toda la puerta abierta, dice la palabra que se iba a matar. Y Pablo le dice, no lo haga, estamos todos aquí. Esto fue el Dios Todopoderoso que nos mandó aquí para que tú creas. O sea, es lo que podemos ver. Porque Dios tenía un propósito con ese carcelero. Salvarlo. Que fuera bautizado en el nombre de Cristo. Aleluya. Y la palabra nos enseña que ese hombre fue bautizado esa misma noche. No era un creyente, no era alguien que andaba santico. No, era un hombre bajo mandato de hombre, no pertenecía al pueblo, era alguien solamente con un propósito de Dios. Con un propósito que el Todopoderoso tenía en su vida desde antes de la fundación del mundo, para rescatarlo de donde nos rescatado a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el mandamiento como manda o seguimos las tradiciones? Yo creo que es mejor cumplir lo que Dios nos manda y no las tradiciones de los hombres. Porque si hacemos lo que Dios manda, vamos a estar bien con Dios. Aleluya. Porque Él quiere darnos lo mejor. Y como Él nos quiere dar lo mejor, entonces vamos a recibir lo que Dios nos da. El bautismo, que es importante, es importantísimo. Porque te da una buena conciencia hacia Dios. Te da una representación de que tú moriste al pecado. De que tú moriste con Cristo. De que tú resucitaste con Cristo cuando eres levantado de las aguas. Ese es el mandamiento. Es importante. Y no hay que hacer tanto alarde para hacerlo al creyente. Si creíste de todo corazón, bien puedes bautizarte. De ahí en adelante Dios se va a encargar de hacer las demás cosas, porque Él tiene el poder para hacerlo. Como te dije ahorita, si Dios quiere limpiarte de todo pecado y hacerte un santo, hacerte alguien consagrado a Él para siempre, Él lo hace en un instante. Él permite que pasemos por el proceso para que podamos demostrar si en verdad le amamos. Por eso no nos quita tanta maña que traemos del mundo. De una vez no nos la quita. Es un proceso, es un trabajo, un constante trabajo. Como nos dice el apóstol Pablo, que ninguna persona que entrena deporte llega de un día para otro. No, tiene que entrenarse bien. Eso es lo que Dios permite en nuestras vidas. Pero debemos de hacer su voluntad para poder seguir hacia adelante y ser fundamentado en la verdad. Había un principal de una sinagoga en el libro de los Hechos 18, en su verso 5, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo, impulsado por el Espíritu, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando ellos, él les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y habiendo salido de allí, entró en la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche en visión: no temas, sino habla y no calle,
porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aleluya. Este carcelero, principal de una sinagoga judío, no sé si usted sabe lo que era ser judío en ese tiempo, pero era la tribu de Judá, que fue la que se quedó en Israel después que tuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Volvieron Judá, que se le puso judío, de las 12 tribus de Israel, y ellos eran totalmente radical a la ley de Dios. Y este hombre creyó en Cristo y fue bautizado él y su casa, porque el único punto para el bautismo es usted creer de todo corazón. Yo quiero a Cristo como mi Salvador. Usted puede ser bautizado. Esto es lo que el Todopoderoso quiere dar en esta noche. Y yo sé que será de bendición para su vida. Y si usted no pudo captar bien el mensaje, yo le insto a que busque. Porque si algo Dios quiere hacer en estos tiempos es preparar a su pueblo. Salir de las tradiciones que no tienen al pueblo de Dios cargando con cargas pesadas, que ni los que lo enseñan pueden cargarla. El Todopoderoso quiere bendecir su vida. En el libro de los Hechos, en su verso 19, en su capítulo 19, verso 1, hay otra muestra que la palabra enseña. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y él dijo, Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, en el que había de venir después de él, a saber, Jesús el Cristo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pablo y bautizándose para perdón de los pecados. En aquel tiempo, todavía lo que el Juan el Bautista trajo un bautismo arrepentido, convertido, que la hacha está puesta, un arrepentimiento, porque él tenía un mandato de enderezar el camino. Pero el verdadero bautismo es en el nombre de nuestro Mesías. El don del Espíritu, aquella persona todavía no lo conocía. Tenían un bautismo que no era representante, todavía no representaba nada. Y Pablo entonces le dice: bautícese en el nombre de Cristo, porque es donde usted llega a conocer en realidad qué significado tiene este mandamiento tan importante en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros podamos hacer su voluntad. Sigamos su palabra como Él nos manda y veremos cosas grandes en nuestras vidas. ¿Qué requisitos nosotros necesitamos para ser bautizados? Si crees de todo corazón. Si tú creíste de todo corazón, si tú viniste a los pies de Cristo no porque te lo imaginaste, o porque a veces pasan estas cosas, pero si creíste de verdad, si hubo en ti
Algo que te dijo: tú eres un pecador y necesitas arreglar tu vida. Tú estás mal. Cristo es quien te da a ti la esperanza de vivir. Si hubo ese don en tu vida, si resucitaste de entre los muertos, entonces te puedes bautizar. Si te arrepentiste de todo corazón. Ese es el requisito. Que donde haya mucha agua. Aleluya. Si cree de todo corazón, le dijo Felipe al eunuco, si cree de todo corazón que Cristo es el Hijo del Dios Todopoderoso, bien te puede bautizar, no hay nada que te detenga. Si tú lo crees, si es lo que tú has hecho, una conversión verdadera, porque Dios te llamó, no hay nada que te detenga a recibir esta bendición del bautismo, a testificar de que Cristo vive en ti, de que tú resucitaste entre los muertos y que hoy eres una nueva persona, que ya el pecado no se puede enseñorear de ti, ya el pecado no te puede llevar por donde quiera y un día viene y un día vuelve y mañana viene y después te vuelve. No, ahora es el momento donde debemos de hacer algo verdadero en nuestras vidas. ¿Por qué? No hay nada más hermoso que la salvación. No hay nada más hermoso que el pertenecer a este pueblo consagrado que Dios ha llamado, que Él lo tenía esparcido en el mundo entero, pero te conocía desde antes de tu nacer. Él te conoce, Él sabe quién tú eres. Es por eso que te ha llamado de la tiniebla, para que tú vengas a su luz, para que esa luz que vino a este mundo siga alumbrando tu vida y llegue a un punto donde ya la oscuridad no pueda llegar a ti. Porque donde está la luz de Cristo, la oscuridad no puede entrar. El enemigo no puede llegar. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar este evangelio, de hablar la verdad a donde quiera que vayamos y por donde quiera que Dios nos mande a llevar el mensaje. El Todopoderoso te bendiga mucho en esta noche. Espero que esto te haya sido de bendición y que hayas podido tener un entendimiento correcto, que el Espíritu de Dios haya hablado a tu vida y que puedas comenzar a hacer lo que Dios quiere en la vida tuya, porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Su misericordia dura para siempre. Como escogido de Dios, tenemos un gran reto por delante. Pero lo más importante es que ya no estamos solos. Ya cuando vienen los problemas no nos volvemos locos. Ahora vivimos gozosos, porque las promesas de Dios todas se cumplen en ti. El Todopoderoso te bendiga mucho en esta noche. Muchas bendiciones. Amén.